Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos preparados ya para poder compartir con ustedes una vez más una lectura, una buena lectura, un rato de buena lectura. Nos venimos dejando iluminar, dejando cuestionar también, ¿por qué no?, por un libro del autor Albert Nolan, un sacerdote dominico. El nombre del libro que estamos leyendo es Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical. Venimos compartiendo sobre todo los inicios, la mirada que genera Albert Nolan sobre el panorama de este tiempo con respecto a la religión, a la espiritualidad, como cosas que parecería que están hoy distintas o diferenciadas. La gente tiene sed y hambre de espiritualidad, pero no encuentra eso en las religiones tradicionales, quizás porque no se supo transmitir, quizás porque ya no responde a lo que se busca, quizás porque es parte de toda la crisis general de poner en jaque a todo lo que son las instituciones, desde la familia, la política, las religiones, la escuela, las autoridades, y en ese sentido entra también, por supuesto, la Iglesia Católica y todas las religiones grandes. Pero hay una búsqueda fuerte de espiritualidad, de poder entrar en contacto con lo sagrado, con el misterio, con Dios, y aun por las vías que sean, por los caminos que sean. De eso viene hablando para después plantearnos, es lo que va a hacer en su libro, plantearnos cuál fue la propuesta de Jesús y por qué él cree que respondería hoy la respuesta de Jesús a esa sed de espiritualidad que tiene la sociedad. Lo que hoy concretamente quiero compartir con ustedes en esta lectura que vamos siguiendo es el inicio del capítulo 2. Hemos concluido ya el capítulo 1 del libro y vamos con el inicio del capítulo 2 con un título realmente interesante para ver. La crisis del individualismo. Ustedes saben, creo que todos coincidimos, que ha habido un crecimiento del individualismo que por un lado es bueno en el sentido de la conciencia de individualidad, de libertad, de derechos personales que cada uno tiene, pero que después se acentuó demasiado y todos los ismos, como el individualismo, el consumismo, generan exageraciones. Entonces, el individualismo ha hecho mucho daño, el tejido social, pero según este autor está en crisis también. Es interesante, vamos a compartirlo entonces de Albert Nolan, Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical, capítulo 2, la crisis del individualismo. El ideal cultural del mundo industrializado occidental es el individuo autodidacta, autosuficiente y autónomo que se basta a sí mismo. No necesita a nadie, excepto para el sexo, y no debe nada a nadie. Puede acudir a un médico, a un terapeuta o a un abogado, pero dado que estos servicios se compran, uno puede seguir considerándose autónomo. Tener dinero propio es, claro está, crucial para mantener esta clase de independencia. De ahí la ambición profesional y el ajetreo febril que caracterizan el estilo de vida autónomo. Interesante esto que dice, uno puede ir a un abogado porque necesita del abogado, pero como le paga, parece que es algo que él usa, no es que me ayuda el abogado, no, yo le pago. Voy a un psicólogo para arreglar mis ideas, aclarar mi pasado, mi orientación de vida, pero no es que necesito que me ayude porque sin él no puedo. No, es un servicio que yo estoy pagando, sigo siendo autónomo. Como que el ser humano de hoy se niega a reconocer que depende de otros también, ¿no? Es este primer párrafo. Este es el ideal por el que las personas viven y trabajan. Por eso hay que tener dinero para todo, ¿no? Como gran ideal de vida, juntar dinero. Es su meta en la vida y están dispuestas a sacrificarlo todo por conseguirla, por conseguir esa meta. Así es como tiene uno que labrarse la vida. De este modo descubre uno su identidad. Esta es la descripción propuesta por un autor. El mundo occidental mantiene que un individuo únicamente consigue la identidad auténtica si se separa claramente de los demás
y del resto del mundo que lo rodea. Libertad y felicidad se identifican con independencia y autosuficiencia, según ese autor, ¿no? Desde el punto de vista de todas las demás culturas del mundo, del pasado y del presente, esto es sencillamente ininteligible, no se entiende. En otras culturas, la persona que se separa y se aísla del resto de la comunidad es considerada muy desafortunada. La interdependencia, la coherencia social y la confianza mutua son valores culturales muy apreciados. En África decimos, una persona llega a ser persona a través de otras personas. En otras palabras, tu identidad depende de la familia, los amigos y la comunidad que se relacionan contigo y con los que tú te relacionas. En el pasado ha habido muchas personas con un ego sumamente hinchado, reyes, conquistadores y otros dictadores. Pero en el mundo occidental actual, el cultivo del ego es visto como el ideal para todos. El individualismo impregna casi todo lo que hacemos. Es un postulado básico. Es como un culto. Damos culto al ego. El individualismo occidental se está extendiendo por todo el mundo. Es parte de la globalización neoliberal y, como consecuencia, está destruyendo otras culturas más comunitarias. En África estamos siendo testigos del inevitable crecimiento del individualismo, especialmente en los asuntos económicos. No lo decimos para culpar o condenar. La cultura occidental se ha desarrollado de este modo y necesitamos preguntarnos cómo ha sucedido. De nada sirve echar la culpa a ello o a nadie. El individualismo no es un fenómeno nuevo. Lo nuevo, y este es uno de los signos importantes de nuestro tiempo, es la conciencia creciente de que el individualismo narcisista es psicológica, social, política, económica, espiritual y ecológicamente destructivo. El individualismo, y hoy se está tomando conciencia de eso, es narcisista, psicológica, social, política, económica, espiritual y ecológicamente destructivo. Solo provoca destrucción. La capacidad destructora del individualismo, es el siguiente título que nos va a presentar Albert Nolan, dice: de 1979 a 1984, o sea, 5 años, un equipo de sociólogos dirigido por Robert Bellah llevó a cabo una extensa investigación sobre los efectos psicológicos del individualismo en los Estados Unidos. Sus resultados fueron impactantes. Los efectos incluían alienación, soledad, falta de amor, infelicidad e incapacidad de mantener relaciones. En esta cultura individualista, los terapeutas y consejeros han pensado que su tarea es ayudar al individuo a desarrollar su ego con el fin de lograr el gran ideal occidental de la autorrealización. Hoy los psicólogos están empezando a comprender que esto solo lleva al egocentrismo y al narcisismo, que son la causa de enfermedades mentales tanto neuróticas como psicóticas. El individualista, egocéntrico, pierde el contacto con la realidad. Actualmente se reconoce que la generación del ego está completamente enferma. Es la generación de los occidentales que nacieron en los años en que se produjo el aumento en la tasa de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial,
y crecieron en el clima de las protestas del movimiento hippie durante la década de 1960. Su objetivo en la vida era, y muchas veces sigue siendo, la autorrealización. Algunos autores actuales, como Ken Wilber, ven en esa autorrealización una forma debilitadora de egocentrismo. Él lo denomina boomeritis. Muchos de los jóvenes contemporáneos sienten que, a pesar de todo este individualismo, su ego ha sido reprimido. Siguen reivindicando la libertad para hacer lo que quieran, para ser ellos mismos, para expresarse, para afirmarse, para mantener una actitud. Con demasiada frecuencia, la búsqueda de espiritualidad, especialmente entre los jóvenes occidentales, se emprende de un modo que es igualmente egocéntrico. Se ha demostrado que una espiritualidad totalmente individualista es contraproducente. Un número cada vez mayor de personas que han reflexionado sobre su propia experiencia de espiritualidad están descubriendo lo que los místicos han dicho desde siempre, que tenemos que emprender la penosa y difícil tarea de ir más allá de nuestro egocentrismo, nuestro individualismo y nuestro ego. Los programas que ignoran esta verdad y ofrecen una espiritualidad de autorrealización o del tipo sigue el camino de tu corazón están totalmente equivocados. Además, muchas de las personas que se establecen como gurús tienen ellas mismas un ego enormemente hinchado. Tales programas y gurús no pueden satisfacer una búsqueda auténtica de espiritualidad. Me salgo un cachito, esto en la espiritualidad porque es el tema del autor, pero en lo que veamos, un profesor de universidad que le gusta solamente mirarse a sí mismo, son esos que dan clase pero que nunca le reconocen una virtud al alumno, que nunca van a poner un 10, por ejemplo, porque creen que el 10 es para ellos y de ahí para abajo ve qué le toca a los demás. En cualquier profesión, políticos o funcionarios que hacen girar toda la situación de las agendas en base a sus intereses y que no les interesa realmente qué le pasa a la porción de pueblo o al pueblo entero que están guiando. Por eso decía el autor, pierden el contacto con la realidad, porque todo es para satisfacerse, para autosatisfacerse. Es muy peligroso, es mucho más de lo que pensamos. Nuestra religión, desde Jesús, siempre tendió a lo comunitario. Por eso cuando a alguien no le gusta mucho lo comunitario y quiere más individual, suele pasarse a veces al evangelismo, que es más la relación tuya con Dios, Dios con vos, y no se generan muchas redes de comunidad. Vuelvo al autor. En Europa, Norteamérica y Australia, las iglesias están vacías. Por otro lado, en el resto del mundo y especialmente en África, las iglesias están llenas a rebosar y tanto el cristianismo como el islam están creciendo rápidamente. Esto no es simplemente un retorno al pasado, al fundamentalismo. Yo pienso que es una búsqueda de espiritualidad y sanación en la solidaridad de una comunidad. En África y en la diáspora africana, las personas se apiñan en las celebraciones litúrgicas para apoyarse y para sentir la unicidad del canto y la oración armonizados. En las iglesias de tipo occidental, cada uno se sienta lo más lejos posible de los otros. La gente no se apiña. Es la diferencia entre Ubuntu, llegar a convertirse en persona en y a través de otras personas, y el individualismo occidental, que es llegar a convertirse en persona siendo lo más independiente posible de otras personas. Fíjense, una mirada más oriental, llego a ser lo que soy por la relación con los otros. Una mirada más occidental de nuestra parte del mundo, llego a ser lo que yo quiero alejándome de los otros, ¿no? Son distintas las miradas. Algunos de nosotros creemos que encontramos a Dios juntos, mientras que otros creen que tenemos que buscarlo cada cual por su cuenta.
Los primeros deseamos estar juntos en una iglesia o en una comunidad de culto. Los segundos tratan de desarrollar su espiritualidad en privado. En este sentido, David Tasey nos advierte sobre lo que él denomina la horrible soledad que una espiritualidad privatizada puede ocasionar. Hay un problema parecido en muchas de las luchas por la justicia. Lo que están descubriendo cada vez más personas es que sin liberación personal o libertad interior, nuestras libertades sociales, conseguidas con mucho esfuerzo, quedan socavadas y pervertidas por el individualismo egoísta. Si las personas que han sido socialmente liberadas no se liberan también de su propio ego, de su egoísmo personal, corren el riesgo de repetir de otra forma la opresión y crueldad contra las que han luchado. O sea, si no hay una liberación interior del propio egoísmo, hoy me sacan de una situación difícil, me libero de situaciones difíciles como la pobreza, la miseria, la esclavitud, lo que sea, pero yo no estoy liberado internamente de mi ego. Entonces, en cuanto me sacan de ese lugar y me ponen una nueva realidad, yo soy opresor. Yo soy el que usa de los otros, porque sigo deseando internamente autocomplacerme. Me sacaron de una situación de dificultad, pero no cambié mi corazón. Donde me pongan, me transformo yo en ogro de los otros. Es muy sutil el análisis que está haciendo el autor, es muy interesante. Aun cuando el concepto de derechos humanos ha contribuido enormemente al desarrollo de un mundo más justo, también es un concepto un tanto individualista. Los derechos humanos son los derechos del individuo. Hay un reconocimiento creciente de que necesitamos trabajar por algo más, como el bien común. Nuestra cultura de individualismo, incluso en las luchas por la justicia, ve a menudo el bien común como una realidad contraria a los intereses del individuo. Esto no es cierto. El bien común siempre favorece también los mejores intereses del individuo. Peor aún, es el abuso del derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada hace que sea ilegal que un indigente robe un pan, pero perfectamente legal que un rico acumule mucha más comida y otros recursos que los que puede usar en toda su vida. El individualismo desenfrenado conduce a una acumulación ilimitada de riqueza por parte de algunos, mientras miles de millones de personas viven en la miseria y mueren de hambre. Los ricos justifican esta flagrante injusticia apelando a su derecho a poseer todo cuanto deseen, sin que les importe que sean tantas las personas que se ven privadas de lo imprescindible para vivir. Lo he ganado todo sin transgredir las leyes, dicen. Es mío y no soy responsable de la vida de otras personas. Esta es una de las consecuencias más destructivas del individualismo, que destruye a millones de personas todos los días. La trágica ironía del individualismo occidental consiste en que ahora constituye una amenaza para la misma libertad que esperaba alcanzar. El individualismo y la separación nos han llevado, como dice Belá, al borde del desastre. En ningún lugar se manifiesta la capacidad destructiva del individualismo egoísta de un modo más claro, peligroso y dramático que en nuestra destrucción del medio ambiente. Desde una perspectiva ecológica, el individualismo occidental nos ha llevado al borde del caos. Hasta aquí. Después habla de la destrucción de la Tierra, calentamiento global, todos temas que hemos escuchado mucho por los medios, pero lo que me parece valiosísimo es la manera como este autor, como este dominico, nos está presentando estos temas. Porque hace un análisis profundo. No estamos repitiendo cosas que nos dicen nuestros dirigentes. Esto analiza más en profundidad con una mirada incluso de fe y muy humanista.
Es verdad que es muy valioso que uno tenga sus cosas, por supuesto, pero acá está hablando otra cosa, es la riqueza acumulada para, como lo decía él, para personas que acumulan bienes y comida que no van a poder ocupar nunca en toda su vida, ni aunque vivan 100 años. Los bienes tienen un destino social, la tierra tiene un destino social, entonces que uno tenga lo que necesita, lo que ganó con su trabajo, no hay ningún problema, pero que tenga tanto que eso le prive a otros tener, ahí ya entramos en un juego que no está claro, que no está bien. La tierra, los bienes tienen un destino social. Incluso cuando yo tengo, voy a poner un ejemplo bien claro. Tengo mi ropa. Está bien, es mi ropa, pero yo no puedo decir, no, es mío. Yo hago con esto lo que quiero, lo corto, lo rompo, total es mío. Tengo una computadora, un celular, es mío. Si quiero, no me gusta más, lo rompo. Si le preguntás a cualquier persona, a cualquier pibe adolescente, este es tu celular. Si querés lo rompes, ¿está bien o está mal? Está bien, te dicen, porque es mío. No, no. Los bienes tienen un destino comunitario. Es tuyo, usalo, pero no está bien romperlo. Ah, no es mío, hago lo que quiero. No, no, ahí tenemos que hacer un cambio importante de manera de mirar, de mentalidad, incluso de corazón. Es mío, lo uso, nadie me lo va a quitar, pero ¿por qué romperlo? No puedo dárselo a otro cuando ya no lo uso. Y no es sacarme encima lo que no sirve, no, no. Me pude comprar una cosa más nueva, porque en la sociedad todo tiene que cambiarse, ¿no? Parecería. Bueno, buscar a quién darle aquello que ya no uso, porque los bienes tienen un destino social, un destino comunitario. Si lo vemos y lo entendemos así, se empieza a desarmar un poco este hielo tan duro y tan frío del individualismo. Bueno, seguimos leyendo mañana, pasado, si les parece. ¿Sí? Seguimos con Albert Nolan y un poquitito de la mirada de la realidad que nos ayuda a tener. Que descansen, buenas noches.